Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de este día domingo, con el título La Gloria del Templo. Antes de comenzar, como de costumbre, quisiéramos orar. Ahí donde ustedes están, acompáñenos a través de la oración. Padre amado, después de ver, Señor, ya pasado el día de reposo, llegamos a un primer día de la semana. Y para esta oportunidad queremos su presencia. En súplica le pedimos que nos acompañe en esta mañana y nos ayude en la instrucción del estudio. Le pedimos por su justicia perfecta, Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos la gloria del templo. Vamos a leer la primera parte y la primera pregunta. Al comienzo de la reconstrucción de Jerusalén, cuando se colocaron los cimientos del nuevo templo, hubo por un lado llanto y por el otro gritos de alegría. ¿Por qué hubo dos reacciones opuestas? Cuando se dio la construcción del templo, del segundo templo después de Salomón, dice pues que en la primera en un lado había un grupo que lloraba y se lamentaba, y en el otro lado había un grupo que tenía alegría, y esa alegría identificaba lo que iba a pasar. La Biblia en Esdras, el capítulo 10 y el capítulo 3, del 10 al 12, dice lo siguiente. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Podemos encontrar dos grupos diferentes. Un grupo que alababa y se alegraba porque se iba a construir el nuevo templo, y un grupo que lloraba y se lamentaba por la desaparición del templo que había construido Salomón. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a corroborar con el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos en la página 23 y 24. Ahí estaban ellos, hombres ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraron en los cimientos de su nuevo edificio, que debía ser tan inferior al anterior. Luego se le dio la promesa de que la gloria de esta última casa sería mayor que de la primera. Todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que trae largo cautiverio. Había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo no es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veéis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En Ageo 2:3 y Esdras 3:12 también lo comenta. Entonces, mis queridos hermanos, en la construcción del segundo templo, ya no daba por Salomón. Salomón había ya desaparecido y todo lo que él había construido, lo único que quedaba era pedazos, polvo,
venía una nueva construcción, y esa nueva construcción sería a mano de un hombre o que encabezaba por el nombre de Zorobabel. Entonces, la construcción de un nuevo templo para algunos traía la esperanza viva de que verían a un Mesías, verían a un hombre con la apariencia como cada uno de ellos en Jesucristo. Es por eso que había esperanza para ellos. Es por eso que para los profetas, de acuerdo a lo que escribe Ageo, estaba mejor que la primera, pero en estructura, en materiales. La segunda construcción, el segundo templo, era tan inferior que el primero. El primero era un templo súper dotado de riqueza por el material que se había puesto. Pero lamentablemente ese templo no tenía la presencia del mismo Dios. Solamente la estructura que estaba llevándose a cabo y era muy superior a la primera, eso es lo que le daba realce al primer templo. Pero el segundo templo, con la estructura muy inferior que el primero, vendría a ser mejor porque tendría la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la pregunta, ¿por qué hubo dos reacciones? Hubo dos reacciones, vamos a poner la respuesta, hubo dos reacciones porque el segundo templo ya no sería como el primero, hecho por Salomón. Hubo dos reacciones porque el segundo templo ya no sería como el primero hecho por Salomón, sería inferior. Entonces por eso hubo dos reacciones. En una parte lloraban y en una parte se alegraban. Los que no lo entendían lloraron bastante. Los ancianos que se habían quedado lloraron porque la gloria de ese templo en estructura ya no era como la primera. Pero los que entendieron, así como los profetas, se alegraron y alabaron el nombre de Dios, porque el segundo tendría que ver con el ser que vendría a morir por los pecadores y estaría en su templo y sería la gloria de ese templo. Entonces, mis queridos hermanos, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo o en qué obra esperaban los judíos ver el segundo templo, el cumplimiento de la profecía? Vamos a buscar San Juan capítulo 2, verso 20. En el libro de San Juan, el capítulo 2 y el verso 20, nos dice lo siguiente la palabra. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Le decían los judíos a nuestro Señor Jesús, pensando que el templo que había sido construido por Zorobabel era el templo que iba a ser destruido. El Señor Jesús hablaba de una construcción nueva, pero de una construcción del templo del alma, no del templo que estaba edificado con piedra y otros tipos de material. Entonces los discípulos contrarrestaron al Señor Jesús y le dijeron, tú hablas que en 3 días será construido este templo, cuando demoró simplemente en la cantidad de 46 años. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 24. Los discípulos estaban llenos de asombro, y asombro por la predicción de Cristo del derrocamiento del templo, y deseaban comprender más plenamente el significado de sus palabras. La riqueza, el trabajo y la habilidad arquitectónica que habían gastado libremente durante más de 40 años para realizar sus esplendores. Los discípulos querían comprender por qué el Señor Jesús hablaba de un derrocamiento del templo y de una construcción tan fácil, pues no entendían que el Señor Jesús estaba refiriéndose al templo del alma. El templo que iba a quedar allí, o el templo que estaba en vista de ellos, al frente de ellos, iba a ser destruido, y por eso el Señor Jesús menciona que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo o en qué obra los judíos esperaban, dice, los judíos ver en el segundo templo el cumplimiento de la profecía?
El segundo templo sería, vamos a la respuesta, el segundo templo sería mejor que el primero, porque en el segundo templo estaría la presencia de Jesús. El segundo templo sería mejor que el primero, porque en el segundo templo estaría la presencia de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos la gloria del templo. Ya encontramos que el segundo templo sería de una magnificencia enorme, porque la presencia de nuestro Señor Jesús estaría en todo su esplendor. Para los que los entendieron, para los que entendieron esa parte, se deleitaron, pero para los que no entendieron, estaban completamente decepcionados, porque el segundo templo iba a ser tan inferior que al primero. En esta mañana esperemos meditarlo, esperamos tus comentarios, alguna pregunta a lo que no has entendido, y estaremos pues dispuestos a poder responder y a la vez analizar lo que hemos estado estudiando. Que Dios te bendiga en este día, bendiciones a cada uno de ustedes, un abrazo, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.